Bueno, nos encanta este momento que aquí comenzamos, el arte, la historia, en este caso ha sabido reflejar muy bien a lo largo de los siglos la historia, fíjense, del toreo. Son muchos los cuadros o esculturas donde aparece este festejo, esta fiesta, uno de los espectáculos de masas más antiguos de la humanidad. De ello queremos hablar hoy con nuestra historiadora particular, si así me permites que te llame. Por supuesto. Bárbara Rosillo, gracias por estar aquí de nuevo, como cada miércoles. Muy artístico el toreo siempre y muy ligado a la nobleza, ¿no? Muy ligado a la nobleza, sí. En España los festejos taurinos tuvieron una importancia enorme durante el antiguo régimen, fundamentalmente en los siglos XVI y XVII. Era fundamental para todo lo que conllevaba un festejo. Por ejemplo, la coronación de un rey, las bodas reales, el nacimiento de los infantes, el nacimiento de los príncipes de Asturias. Por ejemplo, en Sevilla nació el único hijo de los reyes católicos, el infante Don Juan, que desgraciadamente murió joven y no pudo llegar a reinar. Su nacimiento se celebró con toros en la plaza de San Francisco, por ponerte un ejemplo. Era una forma también de celebrar un triunfo político, ¿no? Sí, las batallas durante el reinado de los reyes católicos, por ejemplo la victoria de Lepanto, que fue la gran victoria española del reinado de Felipe II, y entonces pues a lo largo de toda la geografía española se celebraban estos festejos. Pero son en los siglos XVI y XVII cuando se pone de moda el toreo caballeresco. Sí. Ese es el punto de inflexión, digamos. Sí, el toreo en realidad, bueno, esto es una cosa interesantísima porque su origen se pierde en la noche de los tiempos. Como si dijéramos, no se sabe muy bien cuándo empiezan los festejos con toros en España. Sí se sabe la primera, como si dijéramos, la primera pista que tenemos de un espectáculo taurino celebrado por la corona es nada menos del siglo XII. Y hay una documentación, pero esto no implica que no se celebraran con anterioridad. Entonces se dividía en dos tipos de espectáculos, el rejoneo y los juegos de cañas. En el rejoneo, bueno, pues el caballero asistido por sus lacayos llevaba a cabo los lances. Y luego había una segunda parte que eran los juegos de cañas, donde los caballeros simulaban una especie de combate con lanzas y este tipo de actividad que hacían los nobles, algunos de ellos, le daba a la aristocracia una imagen y no sé como si te dijera cómo prepararse para el campo de batalla, un entrenamiento, ¿no? Sí, dominar la monta, un temple, una sabiduría, un saber estar, una tranquilidad, y entonces eso era lo que sobre todo el noble debía transmitir. Pues eso es igual que ahora. Son valores que se aprecian en el toreo, desde luego. Sí. Bueno, durante la dinastía, ¿por qué se dice que durante la dinastía de los Austrias los toros fueron muy importantes? Pues fueron muy importantes porque todos los reyes, desde Carlos I a Carlos II, apostaron por los toros y acudieron a las plazas a verlos. Por ejemplo, a principios del siglo XVII se inauguró la Plaza Mayor de Madrid solemnemente con una corrida de toros. Como te he dicho, los espectáculos también en Sevilla, antes de que se construyera la Real Maestranza, antes de que se erigiera, que era una plaza de madera, los espectáculos se celebraban en la plaza de San Francisco. Entonces, como si dijéramos, los reyes apostaban e incluso participaban. Se sabe de dos reyes de la Casa de Austria que participaron. Carlos I, cuando nació su hijo, el futuro Felipe II, en Valladolid. Carlos I era... ¿Cómo era?
Queremos saberlo. Pues era el rey guerrero, o sea, que tenía, bueno, en fin. Y entonces, pues participó, las crónicas dicen que participó matando a un toro con una lanza. O sea, nada más y nada menos. Esto fue en 1527. Y luego, por ejemplo, Felipe IV era un consumado jinete y participó bueno, vino el príncipe de Gales a España con motivo de celebrar la boda, su boda con la hermana del rey, que al final no salió, y entonces agasajó al visitante, también participando él mismo en los lances. Como decías, era una manera de hacer méritos, puede ser, frente al público, ¿no? Y frente a su... Sí, claro, porque ¿no? el noble evidentemente no recibía ningún emolumento porque hubiera sido una cosa deshonrosa. Claro. Entonces el noble vestía muy lujosamente, como he explicado en otras ocasiones que hemos hablado de la vestimenta de la España de los Austrias, el noble español vestía de negro. Pero para este tipo de espectáculos el noble podía vestir con colores riquísimos, telas riquísimas, bordados, en fin, un despliegue de riqueza que no solo llevaba él, sino todos los lacayos que le acompañaban, que podían ser incluso, pues hay una crónica de finales del siglo XVII en Sevilla que el marqués de la Motilla se hizo acompañar de 50 lacayos vestidos de encarnado y plata, por ponerte un ejemplo. O sea, un espectáculo muy fastuoso. La forma de vestir de aquel tiempo que nos comentas, ¿tiene algo que ver con la de ahora? ¿Cómo era? Pues el caballero rejoneador no tiene absolutamente nada que ver con cómo viste el torero en la actualidad. El caballero rejoneador, bueno, en general siempre se ha pensado que han vestido según el momento histórico en el que les ha tocado. En particular, como estamos hablando de la España de los Austrias, el caballero rejoneador vestiría con un justillo, que diríamos un jubón, como una chaqueta con manga larga. Encima llevaría un coleto, que era una prenda sin mangas de cuero que se llevaba cerrada. Luego llevaría las calzas, o sea, los pantalones, los borceguíes, que eran el nombre de las botas, la gregoriana, que era la protección de la pierna que inventó el caballerizo mayor que se llamaba Gregorio Gallo, y entonces se llama así en su honor, inventó la protección para la pierna del jinete. Llevaba las espuelas, llevaba la daga y llevaba la espada. Todo esto. Y luego el sombrero, que era muy importante, llevaban un sombrero de una ala muy ancha, una de ellas se levantaba y solían llevar una pluma que, bueno, daba mucha vistosidad y tal, de las aves del Nuevo Mundo, que claro, eran unas plumas maravillosas. Pues, por ejemplo, en un tratado se recomienda que el caballero solo lleve una pluma porque, claro, son muy caras y le puede despistar un poco, ¿sabes?, con el movimiento. Y así va vestido el caballero. El toreo ligado a la nobleza, has dicho que no había ningún tipo de monumento, sino que no se cobraba porque era una deshonra. ¿Sabemos cuándo el toreo empieza a profesionalizarse? El toreo empieza a profesionalizarse en el siglo XVIII. Bueno, otra cosa que es interesante saber es que siempre ha habido toreros de a pie que cobraban por su trabajo. Ah, bien. Se les llamaba matatoros, por ejemplo, en Navarra, y hay crónicas que nos cuentan que diversos reyes habían llamado a estas personas para participar en las corridas de toros. Pero eran espectáculos eventuales, o sea, no había un calendario como hoy en día perfectamente programado, sino que se sucedían dependiendo de los acontecimientos, ¿no? Entonces, es muy curioso porque estos matatoros en teoría no tenían, como si dijéramos, un uniforme, como podemos decir que tienen hoy en día, ¿no? Entonces, el primer signo distintivo de estos hombres fue una banda, por eso se les llamaban los toreros de a banda. Entonces se le entregaba a cada torero, se le entregaba una banda de tafetán que medía 3 varas. La vara era la unidad de medida en esa época y equivalía a 83,2 centímetros. Entonces fue el primer signo distintivo que se sabe por las crónicas de los que eran toreros, era la banda que llevaban. Qué interesante. Hay mucha documentación en torno a la historia del toreo
Sí. el arte escrita? ¿Existe una documentación extensa? Sí, bueno, tenemos mucha, ya por ejemplo, bueno, la tauromaquia de Goya, que es una obra de arte sensacional, y luego ya en el siglo XIX ya hay mucha pintura, hay mucho grabado, vinieron muchos extranjeros a España que quedaban completamente fascinados. Lo que pasa es que el toreo comenzó a profesionalizarse en el siglo XVIII con la llegada de los Borbones. Fue una cosa paulatina, pero en determinado momento se desligó porque el Felipe V, cuando vino a reinar a España, pues una de las primeras cosas con las que le agasajaron fue con una corrida de toros en Bayona, bueno, que está al lado de la frontera, ¿no? Y entonces, claro, pues él era francés y no tenía mucha idea de nuestras costumbres y se quedaron de piedra. Y claro, él consideraba que era su nueva patria y que él no podía prohibir, aunque a lo mejor estaba en su ánimo porque les parecía como una brutalidad, ¿no? Pero unos años más tarde sí prohibió a la aristocracia la ejecución de los lances. En 1723 exactamente. Entonces, claro, esto llevó a que poco a poco la nobleza se fuera desligando de esta actividad. Y entonces poco a poco se fue profesionalizando y ya entró lo que dije, bueno, poco a poco la corrida de toros actual. Tal como lo conocemos en la actualidad. Bueno, es apasionante el tema. Apasionante, es muy incluso a quien no le gusten los toros también es apasionante porque es parte de la historia de España, con lo cual es muy interesante. Ya ha tenido un papel importantísimo en nuestra historia. Por ejemplo, se celebraban en el siglo XVII. Hubo un momento muy importante para España porque 4 santos españoles fueron canonizados. Santa Teresa de Jesús, San Francisco Javier, San Isidro Labrador y me estoy perdiendo uno, San Ignacio de Loyola. Bueno. San Ignacio de Loyola. Y entonces, bueno, esto trajo consigo unos festejos inmensos que se celebraban matando cientos y cientos de toros. Hoy en día nos parecería una cosa impensable, ¿no? No sé qué. Sí, la verdad claro, que sí. Bueno, claro, son 4 siglos, ha cambiado completamente la mentalidad, pero que es que era una cosa. Y otra cosa muy curiosa que te puedo contar, que creo que es muy entretenida, en el siglo XVI, 2 papas, cuando reinó Felipe II, quisieron prohibir los toros. Y uno de ellos mediante una bula. Y entonces Felipe II, que tenía las ideas muy claras, dijo que no se podían prohibir porque los toros estaban en la misma sangre de los españoles. Bueno, pues igual hay que recordar eso alguna vez, últimamente, con la que está cayendo. Bueno, Bárbara, y así fue. Tenemos que dejarlo aquí, estaríamos 3 horas hablando contigo, pero si quieres lo que hacemos es una cosa, o la semana que viene o la próxima volvemos a abordar este tema, porque es muy interesante, incluso se puede hablar de los toros en América, en el periodo español, en fin, es muy interesante. Y me quedo con esa última frase que has dicho, porque eso hay que recordarlo. Quédate con nosotros, que hablamos ahora de historia de la literatura, ¿te parece? Muchas gracias.